El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Seguimos en Fuera de Orden, segundo segmento de nuestro programa 415. Gracias por estar de vuelta. Hay en Luis Ortega Díaz, a la cual yo he bautizado como Topacio, porque tal como en la novela de Delia Fiallo, pasó toda la telenovela ciega y recuperó la vista en los capítulos finales. Resulta que esta señora ahora tiene un prurito por la justicia, por el debido proceso y por las pruebas documentales que hubiésemos querido verle el mismo prurito en las ocasiones en las que fabricaba juicios para meter en el calabozo a muchachos cuyo único delito era haber salido a la calle a protestar. Ella y sus fiscales, porque no fue ella sola, y más de un sinvergüenza que anda por ahí. Bueno, porque fíjate que, ¿cómo no le va a aplaudir a la oposición falsa y protibularia si la lacra de Ramón Muchacho, ese payaso, o sea, que llegó a viejo y no llegó a hombre, era el que entregaba a los muchachos de las guarimbas de Chacao, se los entregaba al SEBIN, con su policía de Chacao, porque le estaban destruyendo las maticas en su municipio. Y entonces después el tipo se va para Miami, y llega ya a Miami hecho un come candela. No, lo que le faltó fue decir que él era el comandante, no sé qué vaina de la guarimba. Es otro fusilable, es irrecuperable. Hombre, la etiqueta con él. Bueno, por supuesto, si la oposición está llena de esos irrecuperables, cuando aparece una Luis Ortega les achachi y lo recibe. Es lamentable. Esta doña, luego de las acusaciones que le han hecho de haber recibido $1 millón, de cobrar $1 millón para parar investigaciones mientras fue fiscal, bueno, la doña está impactada, está indignadísima, y ha emitido duras palabras en contra del periodista. Lo primero que dice es que es una noticia sin respaldo documental verificable y sin fuente oficial. Associated Press hace afirmaciones ficticias y especulativas sobre mi gestión en el Ministerio Público. Ante esa información quiero señalar lo siguiente, porque la doña se da el lujo de responder a una acusación que ella dice que es falsa, pero es tan falsa que ella, bueno, le da veracidad y la responde. Dice, el pasado jueves 22 de abril de 2021, la agencia Associated Press AP publicó una noticia suscrita por el periodista Joshua Goodman, en la cual me relacionan directamente con un caso penal que se investiga en los Estados Unidos. Sin embargo, el comunicador no apoya sus afirmaciones en fuentes documentales, sino que sustenta sus aseveraciones en el supuesto testimonio de personas anónimas, lo cual pone en entredicho la certeza de la información publicada. Y cuando tú metías presa a la gente acusándolos de golpistas sin tener un solo elemento documental que los ligara a ninguna conspiración, sino simplemente que fulano dijo, mengano dijo y el otro dijo, hay que tener bien descarada y caretable, así que no. Es una cosa que provoca caer esta cacheta, pero con una chancleta de piedra. O sea, por favor, lo que hacías tú proyectándolo en los demás, con el añadido de que no era un periodista, era una fiscal metiendo a la gente presa. Dice la pajarita esta, debido a las erróneas conclusiones del periodista, las cuales son publicadas por el medio como una verdad concluyente, debo aclarar lo siguiente. No he recibido dinero de ningún ciudadano por supuestos asuntos que se hayan tramitado ante el Ministerio Público venezolano durante mi gestión. Por lo tanto, quien afirme tal hecho está en la obligación de demostrarlo con pruebas documentales. Es decir, hay que mostrar el cheque, hay que mostrar el video de la señora recibiendo los reales, etcétera, me imagino yo. En el documento emanado de la Corte Federal del Distrito de la Florida de los Estados Unidos,
citado por el referido periodista en su nota, en el que aseguran que el ciudadano Carlos Urbano Fermín, el dueño de Cuferca, admitió su culpabilidad al defraudar a los Estados Unidos, no aparece mencionado mi nombre, pues solo se señala que el pago al que hacen referencia se realizó a un intermediario que afirmaba ser el representante de un fiscal de alto rango del Ministerio Público venezolano. ¿Y quién coño encabezaba el Ministerio Público venezolano? ¿No eras tú? ¿No eras tú, Safia? Si hablan de un fiscal de alto rango, si no eres tú, ¿quién demonios es? Un subalterno tuyo, maldita. Entonces deja de hacerte la Willie Mays, deja de hacerte la pendeja, deja de hacerte la Topacio. ¿Hasta cuándo? Tan vieja y tan estúpida, chica. Continúa la batracia profesional esta diciendo, en la misma nota de prensa, el periodista asegura que obtuvo información de 2 personas que supuestamente están al tanto del caso, pero no dice que esas personas representan una fuente oficial. Es decir, no se le puede dar credibilidad a una información que no está avalada por quienes han manejado la investigación que cursa ante las instancias correspondientes, ni por documentación oficial verificable en la que se mencione claramente mi nombre. ¿Quiere decir que el principio de noticias criminales no existe para ti? ¿Se te olvidó? ¿O es que todas las acusaciones que hicieron ustedes desde el Ministerio Público contra quien les dio la gana, acusando de asesinos y de terroristas a periodistas y empresarios, en el caso de Danilo Anderson, que era un malandro igual que tú, por cierto, valga decir, pero con peor suerte por lo que veo? En ese caso sí era válido todo lo que se hacía. Aquí no te gusta que te hagan lo mismo, que no te lo están haciendo, porque en realidad lo que están haciendo es revelar que cobrabas por parar investigaciones. Punto. Continúa la doña, esta tipa de verdad, el tamaño de la cara, ¿vale? El tamaño de la cara. El año pasado, 2020, hice gestiones para indagar si realmente en esta Fiscalía del Estado de Florida cursaba un asunto que me vinculara presuntamente con la Comisión de un hecho penal y pude constatar que no existe ninguna investigación en mi contra y, por supuesto, ninguna relacionada con la causa que menciona el periodista en su cuestionable nota de prensa. En la nota, el periodista afirma que Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, lo cual tampoco es cierto, pues el periodista Joshua Goodman no me solicitó comentarios al respecto y tampoco fui contactada por ningún representante de la Associated Press antes de publicar la referida información. Hace uso de comillas la doña y utiliza además términos donde lo que busca fundamentalmente es cuestionar la idoneidad y la ética profesional del periodista que hizo la nota. Normal en los chavistas. Concluye la delincuente, está diciendo, considero que la nota publicada por Associated Press como una noticia responde más a la opinión e interpretación del periodista, quien a partir de un hecho construye una historia ficticia basada en elucubraciones y exageraciones, quizá con el propósito de conseguir notoriedad. Porque un reportero de la Associated Press necesita notoriedad con base en Luis Ortega. Imagínate tú, semejante. La audacia. Esto transgrede la verdad porque ella es una garante de la verdad. La audacia. Y especialmente el compromiso de un verdadero comunicador social con el ejercicio ético y equilibrado del periodismo. Uy, la señora hablando de ética, pelética y pelempempuda. No es serio implicar a una persona en la comisión de un delito sin pruebas de ninguna naturaleza. Es decir, no es serio ser lo que tú eres, maldita, que es lo que hiciste durante toda tu carrera en el chavismo. Acusar a la gente inocente sin prueba alguna. ¿Qué se siente? Continúa la doña. Siempre he apoyado el periodismo responsable, el que sirve abnegadamente a las sociedades para que se conozcan sus problemas y se generen soluciones. Ese es un periodismo necesario y su ejercicio debe hacerse con la máxima responsabilidad. ¿Siempre lo has apoyado? Como cuando apoyaste la demanda de Hugo Chávez contra Tal Cual por una portada que no le gustó. O cuando apoyaste la demanda de Diosdado Cabello contra Nacional por una portada, por una información que no le gustó. O cuando te hiciste la vista gorda frente a la operación de lavado de dinero que se cargó 3 medios de comunicación privados como El Universal, Últimas Noticias y El Mundo. Ahí nada dijiste. Y era fiscal.
Sigue la batracia. Tan noble profesión no puede ser utilizada para atacar sin pruebas a una persona. Eso no es profesional, no es ético. Relaja los mecanismos que deban servir de guía para el uso comprometido de la libertad de expresión y la existencia de medios informativos confiables que no alertan contra el derecho de la sociedad de recibir, que no atenten contra el derecho de la sociedad de recibir información veraz y objetiva. Lo firma Luis Ortega Díaz a los 24 días del mes de abril del año 2021. Interesantísimo que la Luisa Ortega tenga, luego de haber sido una de las invitadas favoritas de venezolanas de televisión, de La Hojilla y de toda esa porquería mediática, ahora tenga unos pruritos por el periodismo veraz y objetivo. Esos pruritos que no tuvo antes. Cuando se utilizaban las pruebas de la fiscalía, antes de llevárselas a juicio en un tribunal, se las entregaban a los medios de comunicación para que ventilaran conversaciones telefónicas trucadas, montajes de grabaciones, etc. Hablando de horrorizada. La misma que enjuició a la jueza Fiuni. Mírenla aquí, les voy a dejar este compendio para que vean de todo lo que es capaz Luis Ortega Díaz. Hace 4 años denuncié ante el mundo que en Venezuela se produjo la ruptura del orden constitucional, que un tirano había decidido pisotear nuestra Constitución. No lo hice desde el exilio, ni mediante un comunicado, ni desde un refugio seguro y desconocido. Lo hice siendo fiscal general en funciones, responsablemente, como debe hacerlo un demócrata, como lo hacemos quienes hemos decidido llevar una vida apegada a las leyes y a la institucionalidad. Le di la cara al país, defendí sin titubear los derechos de cada venezolano, enfrenté a un traidor a la patria, que utilizando un poder judicial indigno y corrupto, atentó contra el Estado de Derecho, echando por tierra los sacrificios de tantos venezolanos que ofrendaron sus vidas para darle a nuestra patria una democracia estable. Ese día cayó todo el andamiaje que sostenía el deshonroso gobierno de Nicolás Maduro. El mundo vio como un grupo criminal usurpó el poder ignorando nuestro ordenamiento jurídico. Después de ese pronunciamiento, no fue poco lo que perdimos y seguimos sufriendo las consecuencias. Obligada por la persecución, tuve que salir al exilio, desde donde he seguido actuando para juzgarlos por sus crímenes. Y ya vemos los logros. Fui la primera en denunciar a Alex Saab, que ya está capturado y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Logramos que se diera el examen preliminar en la Corte Penal Internacional y que se abrieran investigaciones penales en varios países. De igual forma, se han dictado sanciones personales que condujeron a la incautación de bienes y cuentas bancarias de funcionarios y testaferros en todo el mundo. Logros tangibles en materia de justicia. Mantengo, como muchos venezolanos, una lucha que no se detiene para que el pueblo, a través del voto, conquiste los espacios de poder. Vamos a lograrlo. El reto que significan las elecciones regionales es enorme. Además de ser la oportunidad de sacar a los que han llenado de miseria al país, lo podemos hacer sin violencia. Sirve para demostrar que en Venezuela los líderes de las comunidades están dispuestos a asumir el compromiso de luchar con las armas que nos da la Constitución contra los candidatos del madurismo y derrotarlos. Nada amilana su espíritu libertario. Venezuela volverá a ser próspera y un país de oportunidades. Hacerlo realidad es tarea de todos. Maduro es el verdadero problema de Venezuela. Él utiliza la pandemia para seguir robando y utiliza la vida de la gente para chantajear a la comunidad internacional para que le sean levantadas las sanciones o le liberen los dineros congelados. La manera de hacer frente a estos problemas es recuperando el poder político para que las instituciones trabajen al servicio de la gente, garantizando su vida y bienestar.
Cambiar esta realidad depende de nuestra determinación de acabar con tanta indolencia. Solo votando los derrotaremos. Es hora de cuidarnos y resguardar nuestra salud. Todos somos necesarios. Bueno, ahí la tienen. Esa es la tía Luisa, la tía de Guaidó, la que Guaidó abraza y besa. Y nadie dice nada, la fiscal legítima. Por eso es que esa oposición falsa y protibularia se está pudriendo por dentro. Por eso es que no sirven para nada. Porque dejan entrar estos mequetrefes, estas basuras, estas lácaras. Porque nunca le reclaman. Porque es que desde el punto de vista ético no son diferentes. Ese es el gran problema. Y uno lo dice y lo repite. Esa oposición falsa y protibularia es la otra pata del sistema chavista. El sistema chavista necesita de esa oposición falsa y protibularia que simula oponerse sin hacerlo y que además de eso suma a su fila a personajes nefastos del chavismo, que el chavismo sigue necesitando, pero del otro lado, para que el sistema sobreviva. Tipo Ismael García, tipo tantos otros, que nombrarlos, bueno, Henry Falcón y todo lo demás, pero es que nombrarlos ya da hasta flojera. Son tan falsarios y tan protibularios, y es tan verdad la existencia de una oposición falsaria y protibularia, que miembros de la oposición falsaria y del chavismo pueden cambiar de bando, brincar como si están jugando a la cuerda y no pasa nada. Un Ricardo Sánchez puede pasar de la oposición al chavismo y no pasa nada. Un Rondero puede pasar de la oposición al chavismo y un José Gregorio Correa y no pasa nada. Y viceversa. ¿Por qué será? Porque es el mismo sistema, porque son la misma mierda. Tan sencillo como eso. Y para poder salir del chavismo hay que salir primero de la oposición falsaria y protibularia. ¿Por qué? Porque la oposición falsaria y protibularia sirve de muro de contención para que la fuerza de la ciudadanía no se lleve por el medio del chavismo, como ha estado a punto de ocurrir en varias ocasiones. 2002, 2014, 2017 o 2013, cuando Capriles los mandó para la casa a bailar salsa y a tocar cacerola. Maldito sea. Ahí les dejo eso. Mañana volvemos con más Fuera de Orden. Chávez no vuelve porque se murió. Hasta entonces.